¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Se han cumplido los primeros 100 días del gobierno constitucional de la presidenta Dina Boluarte y es costumbre en este periodo hacer una evaluación de cómo ha avanzado, qué es lo que ha hecho y qué no ha hecho el gobierno, en este caso de la presidenta Boluarte. Empecemos diciendo que es un gobierno constitucional, no es un gobierno encargado de la presidencia. Se produjo la sucesión presidencial ante el golpe de Estado que dio Castillo y eso provocó una infracción constitucional y automáticamente el que fuera, digamos, desaforado de esa tarea tan importante que es la presidencia de la República. Entonces, quien ocupaba la primera vicepresidenta era la señora Boluarte, por lo tanto le corresponde un mandato constitucional. No es el caso de un presidente que tiene el encargo de convocar nuevas elecciones, no, es un presidente o una presidenta en este caso que tiene, según la Constitución, plenas facultades, fue, digamos, elegida con el voto popular, al igual que el señor Castillo en su momento, y por lo tanto tiene todos los privilegios y todas las, digamos, los fundamentos constitucionales y legales para ejercer tal mandato hasta el año 2026. Si eso se produce o no es un tema diferente, porque se está en discusión si se adelanta el periodo de elecciones. Y sin embargo, en este corto tiempo, 100 días, el gobierno de la señora Boluarte ha estado sometido a problemas muy graves que sin duda son de difícil manejo. En primer lugar, los conflictos sociales y las protestas que surgieron en diversos lugares del Perú por efecto del golpe de Estado que dio Castillo. Es decir, las protestas eran un poco para pedir la renuncia de la señora Boluarte, la asamblea constituyente, el adelanto de elecciones, en fin, pedidos que eran abiertamente anticonstitucionales y que estaban en su mayor parte promovidos y sostenidos por violentistas y dirigentes que querían aprovechar del pánico y hasta crearon una narrativa absolutamente falsa en el sentido de que es a Castillo a quien le habían dado el golpe y han convencido a algunos presidentes que no son muy prolijos en investigar lo que dicen o en escuchar a sus sobre el bien, ¿no? Como el presidente de México, el presidente de Colombia, obviamente el presidente de Bolivia, entre otros, que están en la idea de que Castillo es la víctima, cuando fue el que infringió la Constitución, el que hizo un golpe de Estado, que felizmente para el Perú no tuvo éxito, porque la Fuerza Armada y la Policía Nacional y las principales instituciones democráticas estuvieron inmediatamente en contra de tal despropósito. De manera tal que los conflictos que surgieron, evidentemente a fines del mes de diciembre de 2022, en los primeros días del año 2023, han sido pues un debut poco propicio para un gobierno que tiene que afrontar su tarea de gobierno. Pero al poco tiempo y casi sin dejar respiro de esta situación, vino un ciclón que nunca había aparecido, por lo menos en muchísimas décadas en el Perú, que originó una carga de lluvia inusual, y esa carga de lluvia, aunada a la temporada de lluvias y a un niño costero débil que parece estar produciéndose, ha generado unos, digamos, deslizamientos desde las partes altas en el Perú hacia las partes bajas que implican aluviones, aquí le llamamos huaicos, que han prácticamente puesto en jaque a toda la costa peruana y aparte de nuestra serranía también. En consecuencia, estas situaciones no son situaciones normales, estamos en una situación extraordinaria, primero por aspectos sociales y crisis política, y segundo por desastres naturales. Ese es el contexto de los 100 días de la señora Boluarte. Ahora, entrando a temas más específicos, empecemos por los temas positivos. Creo que, y estoy de acuerdo con varios analistas, que una es las virtudes del gobierno de la señora Boluarte hasta el momento, es haber nombrado un gabinete técnico, por fin, ¿no? Sin cuoteo político y superando la tremenda mediocridad y responsabilidad que mostró Castillo, nombrando ministros, disculpen la palabra, pero era así, impresentables, ¿no? Que no tenían ni siquiera experiencia en gestión pública, menos el nivel para estar a cargo de un ministerio, ¿no? Y no solo en los ministerios, en los viceministerios, en otros cargos importantes que requieren mínimas capacidades técnicas y mínimos criterios también de manejo emocional para poder desarrollar estas tareas de
gran dificultad del Estado. Bueno, eso se ha superado, felizmente, los ministros, y ese es un segundo tema importante, positivo, por fin haciendo la tarea de gestionar los ministerios correspondientes, luego de 1 año y 6 meses en que solamente se hablaba de asamblea constituyente y de cómo aprovechar el poder con personas que nunca en tiempos normales hubieran llegado a esos puestos y por lo tanto estaban disfrutando de esa lotería para perjuicio, para debilidad de nuestra constitución, de nuestra democracia y para crear más problemas todavía de los que ya teníamos. Entonces, eso se ha superado y eso es bueno. Vemos a los ministros tomando ya posición de los temas sectoriales, eso es importante. Y claramente, un aspecto que hay que reconocer a la señora Boluarte es que estando en la plancha del señor Castillo, y habiendo evidentemente, seguramente comulgado con sus ideas en el momento de la campaña y cuando fue ministra del señor Castillo, ya como presidenta de la República ha tenido el criterio, el buen criterio de poner esos temas a un costado y desarrollar o tratar de desarrollar políticas más orientadas a una gestión de Estado, una gestión estatal, y no una acción proselitista o política o pensando en determinados intereses. Y esto sin duda se aprecia también en vamos a decir, en la evaluación que se ha hecho y la eliminación de expulsión, diría yo, de cientos de funcionarios incompetentes que empezaron a estar en el gobierno de Castillo a cargo de importantes tareas en todo el sector público y probablemente siguen algunos, ¿no? Y que no solo paralizaron la gestión, sino que generaron, como vemos ahora, innumerables hechos de corrupción. Ahora vamos a lo que no es tan positivo, diríamos a lo negativo, estos 100 días de gestión de la señora Boluarte. Yo creo que lo principal que podemos criticar a la señora Boluarte es su indecisión y la vacilación con la que toca los principales temas de gestión que le ha tocado desempeñar. Esto sin duda no es bueno. La primera mandataria del Estado, el presidente de la República, tiene que dar una visión. Aquí no está esa visión, ¿no? Y además tiene que mostrar autoridad. No autoritarismo, pero sí autoridad para que no se sobrepasen quienes pretenden hacerlo. Estas muestras de avanzar y retroceder, de debilidad, de tratar de estar bien con todos, esa famosa frase cuando venían algunas personas a hacer violencia en Lima, le llamaron la toma de Lima, que finalmente fue un fracaso, pero entonces la presidenta, en lugar de decir no vamos a permitir que haya desórdenes, se puede protestar, se puede hacer marcha pacífica, pero la violencia no será admitida, le dijo esta famosa frase inadecuada, por supuesto. Hermanas y hermanos, vengan, los invito para que a Palacio de Gobierno a esa toma de Lima. O sea, ¿cómo va a ser? Quienes vienen a violentarme, los invito a mi casa. No puede ser. Pero bueno, esa vacilación también se ha producido en el tema de su propio mandato, cuando ella juramentó, como debe ser, juramentó hasta el 2026. Pudo no decirlo, porque la Constitución ya lo apara, es el periodo completo que resta para la, digamos, presidencia del señor Castillo, elegido. Entonces, lo que corresponde es terminar ese periodo. Después, ante la presión social, dijo que estaba dispuesta a adelantar al 2024, al 2023. Esa indecisión también ha generado lo que yo creo es uno de sus principales problemas en este momento, que no hay principio de autoridad. Y eso se está viendo en la región de Puno y también en otras regiones, pero sobre todo en Puno, donde prácticamente hace ya 2 meses o 3 meses que esta región importante de nuestro país, colindante con Bolivia, está casi en una situación de abandono y de, digamos, enclaustramiento, impedida de desarrollar sus normales actividades económicas, comerciales, etc. Esto también tiene que ver con la indefinición frente a las Fuerzas Armadas y la policía. Muy importantes, reitero, muy importantes. Escuchen bien quienes no quieren escuchar, aquellos que solo hablan de derechos humanos cuando les conviene. Pero la Fuerza Armada y la Policía Nacional merecen nuestro respeto democrático porque gracias a ellos no se completó el golpe de Estado del señor Castillo. No obedecieron al dictador que se había convertido en dictador, ¿no? Entonces, esta misma Fuerza Armada y esta misma policía se le dice que vaya a las calles, que vaya a las ciudades donde hay protestas y que contengan la protesta, pero sin armas. Entonces tenemos soldados
que mueren porque son apedreados por una turba, ¿no? Y al final tienen que ir a un río y mueren ahogados 7 soldados. O tenemos policías que terminan carbonizados dentro de un vehículo policial porque no pueden responder porque les han ordenado que no disparen. En ningún país del mundo, si una autoridad del Estado recibe ataque, violencia, con cualquier tipo de armamento o no armamento, pero que puede dañar su vida, tiene que responder, el Estado tiene que responder, la democracia tiene que defenderse y en eso no debe haber vacilación. Y al haberla, por parte de la presidenta Boluarte y sus ministros, entonces se genera esta situación de abuso del derecho de protestar por quienes quieren violentar, por quienes quieren producir sedición, por quienes quieren volver a las épocas de Sendero, pero esta vez supuestamente dentro de la democracia. Entonces yo creo que estos son los temas que en este momento están constituyendo la parte negativa del gobierno de la presidenta Boluarte. No le podemos atribuir responsabilidad en los efectos que tiene los desastres naturales en nuestras ciudades, en nuestro país. Eso obedece a temas de antiguo y también, sobre todo, a la incapacidad de gobiernos recientes, obviamente el de Castillo, pero sobre todo el gobierno de Vizcarra, donde se generaron muchos de los problemas, entre otros la autoridad para reconstrucción con cambios así llamada, ¿no? Que ha demostrado ser un tremendo fracaso. 100 días del gobierno de la presidenta Boluarte, balance positivo, negativo. Creo que en este momento tenemos muchos temas en emergencia que hay que abordar y habrá tiempo para evaluar de manera más serena estos temas de política de Estado. Muchas gracias.